Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 51, 52 y 53 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 51, después de dar las instrucciones, Midoriya le dio las gracias a Atsume y terminó de tramitar el papeleo antes de salir corriendo. Tenía aproximadamente una hora para ocuparse del asunto del sombrero, pero para planificar, eso era más que suficiente. Midoriya descendió a las alcantarillas, practicando sus saltos y carreras por las paredes. No estaba del todo seguro, pero creía que lo estaba haciendo bastante bien, quizás un poco mejor que antes. Parecía que reducir la velocidad le ayudaba a ser incluso más rápido. Regresó rápidamente al aula y se cambió de ropa. Luego retomó su entrenamiento con la lanza. Necesitaba pensar en algo que pudiera enseñarle a Kaminari, y la mejor manera de hacerlo era concentrarse en otra cosa para que los pensamientos que lo interrumpieran le resultaran útiles. Sabía lo que quería hacer con Kaminari antes de la semana de entrenamiento. Eso significaba que tenía 2 días para lo del sombrero, y mañana tendría más tiempo para sí mismo. No necesitaría estar allí con Kaminari para lo que había planeado. Dio un golpe tras otro, dejando que sus pensamientos fluyeran hasta que sonó la alarma. Entonces guardó todo y se preparó para la llegada de Eiko. Solo le tomó 20 segundos y un salto por la ventana para llegar al aula. Estaba llevando esa energía extra un poco más allá de lo que él pensaba, pero siguió adelante. Hola Eiko, hola Midoriya, ¿estás listo para irnos? ¿Quieres planificar los colores aquí o en el camino? ¿Conoces alguna buena tienda de lana? Hay tiendas que vendan solo lana, alto. Respira. Relájate, Eiko. Midoriya negó con la cabeza, sonriéndole. Sí, estoy listo para irnos. Si no sabes a dónde quieres ir, te guiaré. Ahora cálmate, vámonos. Tomó sus pocas cosas y salió con ella, mientras buscaba en su teléfono la tienda de manualidades más cercana. No tenía mucha experiencia con telas, así que no se sabía el procedimiento de memoria. Eiko se contentaba con llenar el silencio con sus divagaciones. Hablaba sin parar de 2 tonos que se suponía que eran completamente diferentes, pero estaba bastante segura de que eran demasiado parecidos. También se preguntaba lo lindos que se verían los animales de rosa. Parecía que le gustaba mucho el rosa para alguien que nunca lo usaba. ¿Eh? Preguntó ella, perpleja. Claro que no uso rosa, me veo fatal con colores pálidos, como si estuviera enferma. Los colores oscuros me favorecen mucho más, y hay algunos que me gustan. Midoriya asentía con la cabeza, tomando notas a medida que avanzaban. Parecía que algunos colores combinaban mejor entre sí, aunque con su paleta monocromática, todo grises y negros, con toques de verde, no se daría cuenta. Eiko contaba anécdotas sobre cómo a veces ciertos tonos quedaban bien juntos, y otras veces no. Quizás tendría que consultarle sobre su próximo atuendo. Ella se decidió por ambas opciones mientras él le contaba su plan para la semana siguiente, para su gran decepción. ¿Qué se supone que voy a hacer si solo soy yo misma como proyecto de construcción? No sé coser. Midoriya ignoró el hecho de que solo habían hecho, ¿qué? ¿Un proyecto de costura hasta ahora? ¿De verdad haces algo en clase? ¿Algo de tarea? Se quedó paralizada, activada por el coco. ¿Tarea? ¿Qué tarea? Midoriya la fulminó con la mirada, y ella, avergonzada, apagó a Boheiman. El aura negra se desvaneció. Mañana te enviaré la lista de las tareas que hemos tenido hasta ahora. No te preocupes demasiado, nadie más lo hace. Le dio una palmadita en el hombro y compró la lana y las agujas para los dos. Mañana averiguaría cómo funcionaban las agujas antes de que Eiko llegara para su club. Como presidente del club, ese era su trabajo. Ahora, dejaré esto en la escuela para que no lo dejemos en casa. Nos vemos mañana. Se despidió con la mano y se separaron. Pasarían más tiempo juntos mañana. Kaminari pudo ver a Ronin de pie en la playa, contemplando el horizonte con aire épico. El océano se extendía ante él, su sombrero y máscara ocultaban su rostro, y su capa ondeaba al viento. En definitiva, una silueta imponente mientras el sol brillaba sobre él. No era particularmente tarde, pero de alguna manera lograba que pareciera una puesta de sol. ¿Estás aquí? Ronin ni se molestó en girarse. Simplemente sabía cosas.
¿Sabes por qué? Vamos a hacer una espada, así que, Kaminari se frotó la cabeza mientras miraba a su alrededor en la playa, cubierta por una gruesa capa de basura. El aspirante a héroe se había cambiado el uniforme de la UA por ropa informal, gracias a Dios. La factura de la limpieza por estar parado en toda esa basura no sería poca cosa. ¿Estamos parados en la basura porque esperamos que alguien ya haya tirado una espada? No exactamente, pero esto te ayudará a fabricar tu espada. Ronin levantó un ordenador desechado, algo dañado por la intemperie, pero con buen aspecto por fuera. La marea trae basura aquí de forma natural. La gente usa eso como excusa para dejarla, pero, también dejan algunas cosas útiles. Incluso puedes encontrar oro si sabes dónde buscar entre este montón de basura. ¿Cómo, una espada? Kaminari intentó adivinar a dónde iba esto mientras Ronin abría la computadora, riéndose entre dientes de la respuesta de Kaminari. Un poco más literalmente, Kaminari. Dentro de la computadora desechada aún quedaban muchas piezas. Kaminari no sabía qué eran la mayoría, pero su mirada se detuvo cuando Ronin sacó un pequeño trozo de metal dorado del hardware. Oh. Espera, eso era oro. Literalmente, en las manos de Ronin había un diminuto trozo de oro. No es mucho, pero tenemos que empezar por algún lado. La atención de Ronin se dirigió hacia afuera. El justiciero señaló a través del mar de basura e incluso hacia el mar de agua que se extendía más allá. Tú y yo vamos a recogerlo hoy y mañana, y luego usaremos lo que recojamos para hacer tu espada. Empezarás sin mí, pero por ahora solo vamos a recoger estas placas de circuito. Yo me encargaré del desmontaje. ¿En serio? ¿Eso es todo? Kaminari se rió. Pensé que esto iba a ser difícil. ¿Por qué es tan difícil? A Kaminari le dolían las manos de abrir esos ordenadores. Los 10 primeros no tuvieron problema. ¿Los 20 siguientes? Bien. ¿Los 30 siguientes? Manejables. Pero nunca terminaron. Tómate tu tiempo. No tiene sentido apresurarse. Kaminari acababa de alcanzar los 100, pero Ronin destrozaba ordenadores e incluso otras cosas, guardando todo el oro que recolectaba en una bolsa de plástico que llevaba en la cadera. Kaminari también tenía una, pero ya se notaba una clara diferencia en la cantidad que cada uno había acumulado. Puede que Ronin hubiera empezado un poco más lento que Kaminari, pero fue precisamente su constancia lo que marcó la diferencia. Es posible que pronto te duelan las manos, así que trabaja despacio. Estoy trabajando lo más despacio que puedo. Kaminari levantó el destornillador y la torre de ordenador en miniatura para enfatizar su punto. Y ya me duelen las manos. ¿Cómo vas tan rápido? Practica. Ronin giró rápidamente el destornillador, metiéndolo y sacándolo de los tornillos y usándolo para abrir la tapa a la fuerza. Sacó la placa de circuito rápidamente y pasó a la siguiente, que no encontró tornillos y también la abrió a la fuerza. Acostúmbrate a la repetición. Kaminari suspiró, preguntándose en qué se había metido, y volvió al trabajo. La primera lección que Kaminari aprendió ese día fue a dejar de contar. No quería desanimarse. Guardaban las placas de circuitos en las mismas bolsas de la compra, y sabía que ni siquiera había llenado la mitad de una. No importa cuánto hayas hecho. Ronin terminó de apilar las computadoras de escritorio y portátiles que ya habían limpiado, apartando el desorden para no volver a abrir ninguna por accidente y hacerles perder el tiempo. Es como un acto de heroísmo. El simple hecho de haber hecho algo ya es bueno, y el esfuerzo que le dedicaste es lo que realmente lo hace bueno. Y lo hiciste muy bien. Ronin recogió las bolsas de la compra y las metió en doble bolsa, luego le dio una palmada en la espalda a Kaminari mientras intercambiaban una sonrisa. Me ayudaste a hacer más de lo que podría haber hecho solo, y eso es lo que se supone que deben hacer los héroes. Ayudar. Los civiles, entre ellos, no importan. Kaminari bajó la mirada hacia las bolsas que habían preparado, luego hacia sus manos. Aunque no pareciera mucho, las cuentas cuadraban. Juntos habían hecho más de lo que uno solo podría haber hecho. Juntos, tal vez pareciera insignificante, pero aún así ayudaba. Mañana llegaré a las 5:30. Solo tienes que estar allí antes que yo, aunque no tengas nada que hacer. Ronin se alejó despidiéndose con la mano sin mirar. Kaminari observó la figura que se alejaba y luego las bolsas de la compra que aún llevaba en la cadera. Sabía que no era inteligente, todos en la clase 1, lo sabían. Pero esto no requería cerebro. Solo esfuerzo, tiempo y mucho tiempo libre.
Como el tiempo que se tarda en escuchar un par de discos de rock nuevos, revisó su teléfono. Tenía 1 o 2 horas libres. Kaminari activó la reproducción aleatoria en su lista de reproducción, tomó su destornillador y comenzó a abrir otra computadora. Midoriya terminó de separar el oro de las placas de circuito. Tuvo que usar un cubo enorme debido a la cantidad de placas que habían encontrado. Era increíble la cantidad de ordenadores desechados, lo que le permitió obtener la pieza más valiosa gratis. Normalmente, las piezas de ordenador con oro eran las más caras, mientras que los productos químicos para extraer el oro eran baratos y se sabía dónde conseguirlos. Ni siquiera tuvo que comprar mucho, ya tenía de todo. El peróxido de hidrógeno y el ácido clorhídrico habían separado el oro de las placas de circuitos, y ahora estaba disolviendo el oro en más ácido clorhídrico, pero esta vez con lejía en lugar de peróxido de hidrógeno. En el último paso, reformó el oro con metabisulfito de sodio. ¿Por qué estaba aprendiendo mejor química aquí, ayudando a un idiota, que en su propia escuela? Se suponía que debías hacer esto durante una semana, pero en cambio, Midoriya hizo trampa. Usando algunos restos de metal poseído de sus pistolas de aire comprimido y aplicando un voltaje extremadamente bajo, inyectó más oxígeno y aceleró la reacción para el primer paso ascendente. Midoriya tenía que revisar y terminar de recolectar el oro antes de ir a la escuela. Ya tenía los fragmentos de oro completos, más de 10 gramos. Nada mal para su primer día. Necesitarían unos 40 gramos para lo que tenía planeado, así que se quedaría hasta tarde y llegaría temprano para asegurarse de que todo estuviera bien hecho. Estaba haciendo los cálculos para su proyecto de prácticas mientras iba a clase, mientras terminaba otra asignatura del año, y seguía haciéndolos cuando fue al salón del club con una Eiko increíblemente contenta. Ella trajo un libro de la biblioteca sobre costura. Ni siquiera sabía que la escuela tenía biblioteca. Empezó a practicar entre bocado y bocado, pero no avanzaba mucho. Quería añadirle un dibujo de caritas sonrientes, pero no sabía cómo. Midoriya le aseguró que Google le enseñaría maravillas. Luego se despidieron y él corrió de vuelta a la playa para seguir recogiendo provisiones. Los montones eran un poco diferentes a como los recordaba, pero no importaba. Midoriya tomó el oro de las piezas que no eran de computadoras, guardándolas para Kaminari. Eran las más fáciles de manipular, así que era mejor para alguien que no sabía lo que hacía. Midoriya trabajó durante 1 hora y media antes de huir con las piezas recuperadas, correr a casa y agregarlas a los químicos, y luego correr de regreso a la escuela. En resumen, mucho correr, pero pronto terminaría. Por ahora, tuvo que clavarse agujas en las manos. ¿Cómo es que eres tan bueno, Midoriya? Creí que habías dicho que nunca coserías. Eiko se llevó un dedo a la boca, probablemente para chuparse la sangre, mientras buscaba otra tirita. ¿Acaso hacerse daño era parte de su peculiaridad? Me tomo mi tiempo, así que relájate y no te apresures. Estaré aquí otra hora, ¿sabes? Sabía que deberíamos haber comprado un telar. Él tenía muchas ganas, pero no estaba seguro de que lo necesitaran o lo volvieran a usar. Después de oírla gritar por 10ª vez, se convenció de que con ese único uso habría bastado. ¡Ay, esta es mi última tirita! ¿Tienes alguna? Le arrojó 3 de sus suministros de emergencia. Gracias. No te preocupes, cálmate y. No te apresures. No te apresures. Estoy bastante seguro de que dije que no te apresures. Se puso la nueva venda, diminuta como le quedaba a ella, en el dedo. Eiko, ¿quieres un dedal? Podemos comprar dedales. ¡No! Puedo hacerlo. Probablemente estaba haciendo un puchero, pero no funcionó porque él no podía verle la cara. La próxima vez que te apuñales, te compramos dedales. Se enderezó y finalmente bajó el ritmo. Aún así, hacía algún comentario ocioso de vez en cuando, diciendo lo primero que se le pasaba por la cabeza. Los dos trabajaron en ese pseudo silencio durante el resto de la hora antes de que Midoriya se despidiera para terminar más tarde. Tengo que irme, así que tú puedes cerrar. Si tienes más lesiones, la enfermería solo estará abierta 30 minutos más. Nos vemos la semana que viene. Ella lo despidió con un gesto, pero él no se fue muy lejos. Regresó al baño, se cambió de ropa y salió disparado por las alcantarillas. Regresó a la playa y vio 3 bolsas llenas de placas de circuitos. ¿Qué carajo? Kaminari trabajaba con ahínco, abriendo otro ordenador y extrayendo las placas de circuito antes de cerrarlas y apilarlas, para luego pasar al siguiente. Llevaba un ritmo excelente. Kaminari, buen trabajo.
Ronin se acercó por encima de la basura, asintiendo con sincera admiración por el trabajo de Kaminari mientras el aspirante a héroe finalmente salía de su trance, saludando con la mano y riendo mientras contemplaba su propio trabajo. ¿En serio? Son cosas de ayer. Me quedé un rato más, me metí de lleno y mi música sonaba genial. Kaminari ni siquiera se detuvo ahí, sacó las placas de circuitos y tiró su ordenador, luego vació sus bolsillos en la bolsa de la compra. Tenían fácilmente cientos de ellas. Midoriya detuvo al estudiante mientras se dirigía a la siguiente computadora. Tenemos suficiente oro por ahora, Kaminari. Ahora, pasemos a lo siguiente. Midoriya echó un vistazo a su alrededor y luego eligió un camino, corriendo sobre la basura y los escombros. Trepó por los electrodomésticos rotos como si fueran tierra firme, deteniéndose sobre un refrigerador. Por ahora, lo único que hemos hecho es conseguir cosas para tu espada. Ahora, te voy a enseñar una técnica. ¿Otra cosa de ninjas? Midoriya negó levemente con la cabeza, riendo. Había experimentado un poco, pero no estaba seguro de cómo enseñarle a Kaminari. Parecía que la repetición sería la mejor opción. Vamos a perfeccionar una técnica antigua para convertirla en un verdadero movimiento de combate. Levantó la mano derecha, haciendo un gesto a su alumno, para que se acercara. Muéstrame tu trueno y tu destello, Kaminari. Kaminari alineó sus pies y se lanzó hacia adelante en la arena. Podía recorrer 5 metros en un segundo desde parado, sin impulsarse. Era impresionante. Pero solo era el comienzo. Normalmente soy mejor que esto, ¿será porque estoy cansado? La última vez corrió 5 metros, pero eso fue cuando recién empezó. Llevaba horas practicando, pero ahora mismo no veía ningún resultado. No entendía por qué, y no tenía sentido. ¿No le dolía tanto ahora mismo? Es la arena, dijo Ronin, señalando desde lo alto, sentado con las piernas cruzadas sobre el refrigerador. Es difícil correr en la arena porque no es una base sólida. Además, tienes razón. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? 2 horas. Después de 2 horas, deberías estar bastante cansado. Su profesor le lanzó una bebida azul. Gatorade. No sé qué sabor te gusta, así que elegí uno genérico. Disfrútalo y mira. Ronin se levantó y pareció desaparecer. Aunque necesitaba un segundo para adoptar la postura, podía cambiar a ella en un instante. Era como si se teletransportara a través de la basura, apareciendo encima de una lavadora con la huella de un golpe en la espalda. Aún no puedes replicar los golpes de espada, pero no importa. Apareció frente a Kaminari, moviéndose 3, quizás incluso 4 veces más rápido que él. El manejo de la espada parece que solo depende de los brazos, pero todo empieza en las piernas. Los pies forman la base, y las piernas te llevan a donde quieres ir. No se puede golpear a alguien desde 1,5 kilómetros de distancia, ¿verdad? Kaminari asintió y Ronin se giró, señalando sus pies. La distancia entre tus piernas debe ser la misma que si quisieras atarte los zapatos. Te impulsarás con los dedos, pero aterrizarás sobre todo el pie, no te preocupes demasiado. Fíjate en mis pies. Señaló hacia donde se dirigía y se tomó su tiempo en esta carrera. Sus talones se levantaron y se clavaron en la arena, luego se impulsó desde la base que formó al caminar. Ronin se inclinó hacia adelante, cada paso no hacia abajo, sino ligeramente hacia atrás. Sus rodillas se elevaron sobre sus caderas al moverse, dando pasos rápidos y enérgicos que lo impulsaban hacia arriba y hacia adelante. Ronin se detuvo de nuevo sobre el refrigerador y se giró para mirarlo. Aprende estos pasos. 100 repeticiones, 100 de 100 repeticiones, sin importar cuánto tiempo tome. El talento natural se topa con obstáculos. La pasión se consume. Pero la disciplina. Ronin se agachó ligeramente, flexionando los pies. Entonces, desapareció, no, estaba cerca. Ronin parecía volar mientras se movía, golpeando los objetos cercanos y cayendo sobre el refrigerador. Kaminari se preguntó qué estaba haciendo, entonces apareció una abolladura, y otra. Y otra más. Las abolladuras aparecían cada vez más rápido, golpeando con más fuerza hasta que el refrigerador se desprendió de la arena y se tambaleó ligeramente por los impactos. El refrigerador, antes cuadrado y robusto, se había deformado hasta adquirir una forma circular. El metal estaba agrietado y abollado. Y sobre él apareció él, con su extraña capa anticuada ondeando épicamente mientras se desprendía por completo, dejando al descubierto su cuerpo.
Su atuendo habitual había desaparecido, reemplazado por pantalones holgados y zapatos rojos. Su espada estaba a su lado, pero ahora no llevaba camisa. Esta dejaba ver cicatrices y quemaduras que adornaban su pecho como tatuajes. Tu disciplina jamás te abandonará. Nadie te la puede quitar, solo tú puedes recuperarla. Ronin estaba de pie sobre el refrigerador parcialmente aplastado, derrotado sin un don, sino por el mismo juego de pies que Ronin solía usar para volar. Quizás algún día termines con este viejo refrigerador. No con el don que te dieron tus padres, sino con las habilidades que te has ganado. Corriste una vez. Ahora, corre 2 veces. Ronin desapareció, deslizándose por la arena. Estaré justo a tu lado, Kaminari. Kaminari alzó la vista hacia la figura que se cernía sobre él con asombro en los ojos y una botella vacía de Gatorade en las manos, aplastándola mientras comenzaba a asentir erráticamente. Señor. Sí, señor. Midoriya iba a ser sincero. Realmente no creía que pudiera bollar el refrigerador sin sus botas. La mayoría de sus cosas estaban en la sala del club, excepto su capa y su sombrero, pero al menos había sacado a escondidas la espada y el casco, ya que los guardaba con el disfraz. Al menos, todo ese entrenamiento en las alcantarillas había dado sus frutos. Incluso ahora, cambiar de dirección se había vuelto más fácil. Solo tenía que colocar los pies debajo de él en relación con la nueva dirección a la que quería ir, y luego impulsarse. Ahora, los dos se desplazaron por la playa. Kaminari tropezaba mucho, pero se levantaba siempre. Ni siquiera se había cambiado de ropa, solo se había quitado la chaqueta y la corbata. La técnica de carrera no permitía movimientos prolongados, así que se detenían o hacían pausas con frecuencia. Kaminari bebió más Gatorade que nunca mientras practicaban, realizando carrera tras carrera. El objetivo ahora era que la realizara instintivamente, para que no necesitara supervisión. Así podría practicar incluso cuando Midoriya no estuviera presente. Aunque Kaminari no pudo mantener la velocidad por mucho tiempo, su arranque inicial mejoró significativamente con la técnica adecuada. En general, su técnica de carrera mejoró, pero lo que Midoriya buscaba era ese arranque sólido, ese impulso inicial sobre el que se construía el resto de la carrera. Su constante correr contra la pared le había dado tantos arranques que prácticamente se había convertido en su estado habitual. El cambio de dirección que Midoriya usó en las alcantarillas era básicamente el inicio de una nueva carrera combinado con un salto, así que dominaba bastante bien este movimiento si se sentaba a practicarlo. Fue uno de sus primeros movimientos de espada, y aunque solo practicaba para mantener sus habilidades mientras se concentraba en desarrollar su manejo de la lanza, su corte de desenvainado había mejorado. El movimiento veloz de las estocadas de lanza le sentaba bien y le otorgaba mucha potencia al corte. Kaminari estiró las piernas bajo la guía de Midoriya para el último ejercicio antes de la pausa para cenar. Relájate, ya casi terminamos. Solo haremos un sprint y luego haremos una pausa para que respires. Gracias a Dios. Exclamó Kaminari, terminando la botella de agua. Había dejado a Midoriya sin Gatorade en 2 horas. Sacudió las piernas antes de volver a colocarse junto a Midoriya. A Midoriya le resultó un poco incómodo, pero no estaba seguro de que Kaminari pudiera preverlo todo. Los dos salieron disparados, comenzando de forma bastante similar pero terminando con 5 metros de diferencia entre ellos. Kaminari miró hacia adelante y gimió. Incluso había podido usar sus brazos mientras corría, mientras que Ronin había mantenido los brazos abajo en la postura de la espada, pero había tanta diferencia entre ellos. Excelente trabajo, Kaminari. ¡Excelente! Ronin parecía estar eufórico por alguna razón. Le dio una palmada en el hombro. Sigue repitiendo los movimientos y pronto me superarás. ¿Qué? Kaminari estaba realmente confundido. ¿Por qué Ronin estaba tan feliz? No había hecho nada especial, solo seguía los movimientos, pero incluso con los mismos movimientos, era mucho más lento. Mira detrás de ti, dijo Ronin, señalando unas marcas de frenada aleatorias en la arena. Estaban a unos 3 metros detrás de él. No veía qué tenían de especial. Esas marcas son de tu primera carrera, antes del entrenamiento. Ronin pareció calcularlo a ojo. ¿Estás, qué, un poco por debajo de la mitad del camino entre tú en aquel entonces y yo ahora? Recogió las bolsas de la compra y las metió todas en una bolsa de basura. Me pregunto hasta dónde llegará tu yo del mañana, en fin. Vamos, vámonos. Yo pago la cena.
Kaminari olvidó al instante todo aquello en lo que se había estado preguntando. ¿En serio? Gracias, tío. Se rió mientras recogía sus cosas, siguiendo a su amo. Parecía tan viejo y misterioso, pero Kaminari no rechazaría una comida gratis. ¿A dónde vamos, por cierto? Capítulo 52, Midoriya sujetó su lanza y la balanceó, ajustando el agarre con la mano trasera. Los químicos seguían haciendo efecto y era demasiado pronto para eliminarlos. Así que, en su lugar, practicó una nueva habilidad que no había tenido la oportunidad de usar. Su mano delantera se movió hacia arriba y hacia adelante, mientras que la trasera se movió hacia abajo y hacia adelante, sin desplazarse mucho, pero moviendo la punta de los pies con un ligero ajuste. Su mano delantera se lanzó hacia abajo como un puñetazo, su brazo se enderezó y realizó la mayor parte del movimiento, mientras que el brazo trasero permaneció casi inmóvil, ajustándose al brazo delantero. Se elevó para darle más potencia, claro, pero no mucha. Actuaba más bien como la base de este ataque, como una estocada invertida donde el brazo delantero guiaba y el trasero proporcionaba la potencia. Fue un corte descendente que atravesó el aire frente a él con un sonido seco. Revisó su postura y lo repitió. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, luego un corte lateral. Su brazo delantero tomó la delantera y seguía realizando la mayor parte del movimiento. El brazo trasero servía de base, y la cabeza extendida surgió desde detrás de Midoriya hasta cruzar su línea central y quedar frente a él. Sería difícil empujarla en la otra dirección, ya que usaría los músculos de su espalda. Sería un corte más débil. Pero con suficiente práctica, podría volverse peligroso. Otra herramienta en el arsenal de Ronin. Y así practicó. Un golpe tras otro, un golpe tras otro. Le dolían los hombros. Últimamente habían estado trabajando bastante. Empujes que los hacían tirar, golpes que los hacían tirar, lo había estado haciendo todo. Pero con los músculos, eso no requería mucho. Bebió y meditó, luego revisó su teléfono. El oro estaba casi terminado, y ahora solo le faltaba terminar la sustancia. No la usaría toda, pero destinaría una buena cantidad a esto. Midoriya alzó la vista hacia los pájaros que cantaban, sonriendo. Hacía tiempo que no hacía algo así. Se preguntó cuándo volvería a ayudar a alguien por motivos tan triviales. Kaminari fue el último en llegar a la sección de apoyo de la UA. Justo cuando entró, la puerta de la habitación salió volando. Atsume. Apaga ese soplete y aléjalo de... ¡Boom! El bidón de gas. Lejos del bidón de gas. Dentro, Power Loader supervisaba mientras Atsume se quitaba las gafas, riendo. Ronin estaba sentado en un rincón, revisando los materiales. Gracias por proporcionarme esto, Power Loader. Te lo pagaré con algo del oro que me sobró. No hace falta. Caramba. ¿Por qué el justiciero es más responsable que mi propio alumno? Atsume? Power Loader se movió por la habitación, fijándose en Kaminari. Por fin llegas justo a tiempo. Ronin ya está todo listo para ti, pero yo te ayudaré a fabricar tu espada. Al fin y al cabo, es un objeto de apoyo. Recuerda lo que te pedí, Power Loader. Ronin ajustó los metales, comprobando la posición de todo. Ya te envié la longitud y el ancho aproximados, pero deberíamos poder crear la espada con bastante rapidez. Kaminari, ven. Kaminari no tenía motivos para negarse y se dirigió al horno. Ronin examinaba los metales, seleccionando la pieza con unas tenazas. Ponte unos guantes, vas a coger este trozo de metal y calentarlo. ¿Ya? Kaminari miró a su alrededor, confundido. Esto no parecía algo que él pudiera hacer. Estaba en el curso de héroes, no en el de apoyo. La gente suele apreciar más las cosas que ha creado ella misma. El tiempo y el esfuerzo invertidos en su creación se convierten en un vínculo. No te preocupes por estropearlo, Power Loader es mucho mejor que yo en esto, y yo soy quien fabricó todas mis armas. Se levantó y se acercó a Atsume. Ahora, vamos a probar los diseños que has hecho. ¿Cómo que no has terminado? Kaminari miró a Power Loader con confusión. El héroe profesional señaló los guantes. No te preocupes, iremos despacio. Ahora mismo solo trabajarás con hierro. Ponte los guantes y sujeta el metal en el horno con las tenazas. Kaminari asintió, trabajando lentamente con el hierro, mientras un héroe lo observaba desde atrás, indicándole cómo sujetarlo, ajustando su postura y esperando el momento adecuado para retirarlo.
Alargaron el material con un martillo automático, haciéndolo más delgado y largo hasta que ya no se podía calentar todo a la vez y tuvo que conformarse con sujetar solo un extremo sin las tenazas. No había capas adicionales, solo se estiraba el metal para darle forma. El martillo incluso definía parcialmente el borde y la curva. Luego lo afilaba, observando a Power Loader hacerlo 2 veces antes de intentarlo una vez. Después de otras 2 observaciones, pudo hacerlo más. Fue así con el forjado, con el martillado y ahora con el afilado. Por alguna razón, terminaron el baño de endurecimiento en aceite de motor. Fuera lo que fuese, el aceite en llamas se veía genial. No logró cubrirlo por completo, pero en general, la espada quedó bastante bien. ¿Qué quieres decir con que no has terminado? Lo único que te faltaba eran los prototipos. Midoriya se frotó la cabeza. Bueno, se me ocurrieron más diseños. ¿Qué tal si toda la vaina tiene un resorte gigante para empujar la espada en lugar de varios más pequeños? ¿Qué tan largos pueden ser los resortes? Ah, y también probé algunos otros diseños. Atsume tenía una lista y un montón de varillas de metal que funcionarían como espadas. Propulsión a gas, propulsión a ruedas, incluso probé la propulsión magnética. Ya casi termino todas las muestras, pero necesito reiniciar la propulsión a gas. Ronin la interrumpió, frotándose la cabeza. Atsume. ¿Cuántas veces crees que Kaminari va a desenvainar su espada en una pelea? La miró, examinando cada una de las pseudoespadas. Eran vergonzosamente parecidas a su primera espada, y ni siquiera se suponía que fueran reales. Iba a decirlo una vez, pero tu forma de actuar me hace saber que eso está mal. Midoriya asintió con la cabeza, satisfecho. Voy a pedirte que hagas algo. No se aplica tanto a los héroes, pero sí se aplica. ¿Estás listo? Dejó los prototipos en el suelo. Quiero que des una vuelta corriendo alrededor de la escuela, subas al último piso, luego bajes y construyas otra vaina prototipo. Todo el tiempo, tienes que sostener este soplete de propano. No puedo hacer eso. Se me va a cansar la mano y me va a dar un calambre en el brazo, lo que afectará mi precisión. ¿Cómo voy a hacer otro bebé así? Se detuvo, reflexionando. Parecía que era capaz de razonar. Ya veo el problema. Necesito crear una mano robótica para que sostenga la espada por él. No. Tiene que ser reutilizable y no estorbar demasiado al envainarla. Ronin lanzó una espada envainada de una mano a otra, probando su peso. Me gusta mucho el diseño del motor. Si lo haces que flote libremente cuando no esté encendido, también se podría envainar fácilmente. ¿Has probado alguno de estos? No. No sé nada de cómo manejar una espada. Te lo dejo a ti. Me alegra que te guste, está inspirada en los lanzadores de frisbee. Midoriya desenvainó la espada sin encenderla. Le costaba un poco en su estado actual, pero podía modificarse. Con su habilidad, estaba seguro de que lo lograría. Deberías hacerlo, de lo contrario, ¿cómo sabrás si algo no funciona, como por ejemplo no poder envainar rápidamente? Envainó la espada y recogió el manojo. ¿Probaste con propulsores explosivos, como una bala? ¿Qué? Una bala, ya sabes. Como cuando la bala empuja la recámara hacia atrás, pero convirtiendo ese empuje en un propósito en lugar de un efecto secundario. Separaría la espada de la vaina, y entonces la bala y el casquillo caerían. Ustedes, los héroes, saben lo que son las balas, ¿verdad? Claro que lo sé, pero no se me había ocurrido porque no tengo acceso a ninguna arma. ¿Tienes alguna? Midoriya asintió, se acercó a su mochila y la abrió, sacando una pistola. La Sig Sauer dispara cargadores de 10 balas. 10 disparos por cargador. Creo que eres lo suficientemente listo como para no matarte sin balas, así que desmóntala, pero no apuntes a nadie. Midoriya sacó los cargadores de la bolsa mientras Atsume la volteaba, murmurando. Creo que necesitaré una más como referencia cuando la haga. Puedes quedarte con la segunda, pero necesito ver cómo queda la pieza ensamblada. Midoriya asintió, colocando una segunda sobre la mesa de trabajo sin pensarlo. Atsume la miró asombrada. ¿Cómo las consigues? Son imposibles de conseguir en Japón, y tú tienes muchísimas. Deberías ver a los criminales en las calles. Midoriya cerró la bolsa, asombrado de que ella no se hubiera dado cuenta de que esa había sido su idea todo el tiempo. Era una excusa para dejar que alguien más probara a meter una pistola en una vaina de espada, prácticamente sin riesgo para sí mismo. Incluso había traído todas las piezas para fabricarla.
Él la ayudó a armar el prototipo con el mecanismo del arma, plenamente consciente de que esto solo sería útil para alguien como él. ¿Quién más tendría suficientes balas para usarla? Y si esta espada seguía evolucionando en esa dirección, te volaría el brazo al intentar usarla. Tuvo que interrumpirla para enseñarle a desenvainar una espada. Power Loader, puede que necesite a Kaminari un momento. ¿Cómo va todo hasta ahora? Estamos en el baño de aceite, así que puede tomarse un respiro. Ve a ver qué quiere, Kaminari. Los llevó a ambos a una habitación libre destinada a probar equipos. Muy bien, Kaminari, para tu técnica tendrás que aprender a desenvainar una espada. Atsume, para dejar de hacer vainas de mala calidad, tendrás que aprender a desenvainar una espada. Colocó su mano sobre la espada de control e hizo un gesto a los demás para que hicieran lo mismo. Les improvisó unos cinturones improvisados. Quizás prefieran sujetar la espada en lugar de llevarla en el cinturón, pero este es el estilo más sencillo. Sigan mis instrucciones y pregunten lo que tengan. La mano izquierda va debajo del guardamanos, aproximadamente 1 o 2 pulgadas entre la mano y el guardamanos. ¿Qué es una pulgada? 2,54 centímetros, o 2,54 centésimas. Unos 3 a 5 centímetros entre tu mano y la guarda. Hizo una demostración evidente, y a la tercera vez aprendieron a copiar lo que hacía. Bien. Pon el pulgar contra la tsuba, no, la guarda. ¿Por qué mencionas las tsubas? ¿Qué es una tsuba? El verdadero nombre de la guarda es tsuba. Empezaba a disgustarle esa mentalidad de cuestionarlo todo. Pulgar contra la tsuba. Empujar contra la tsuba hasta que salga a la espada. No solo me miren, háganlo ustedes mismos. Deseaba poder frotarse la cabeza o tomar algún medicamento para el dolor de cabeza que le estaban provocando. Bien, después de que te acostumbres a la sensación de empujarlo hacia afuera, empieza desde el principio. Empieza desde cuando tu mano no esté sobre la vaina. ¿Hasta dónde tengo que poner la mano? En promedio, 4 centímetros. Oh, gracias. Midoriya miraba al cielo mientras ambos practicaban el movimiento. Atsume lo observaba mientras se movía. Así que por eso la facilidad de tensado es tan importante. Si es demasiado difícil, el pulgar no puede iniciar el tensado. Tendré que ajustar el mecanismo del resorte y el motor. Vaya, esto es mucho más difícil de lo que parecía. Kaminari lo movió esos pocos centímetros, asombrado. Genial, ahora que ya están listos, pregunta, Sensei. ¿Por qué apunta la hoja hacia arriba? Casi me corto el pulgar. Yo también tenía esa pregunta. Llegaremos en unos minutos. Por favor, concéntrense. Su mano derecha sujetará la espada en esta posición. Les mostró cómo sujetaba la empuñadura desde diferentes ángulos para que vieran cómo debían moverse los dedos. Luego, van a empezar desde el principio, con las manos fuera de la vaina. Cuando yo lo diga, pongan ambas manos en la vaina al mismo tiempo y empujen con el pulgar. ¿Entendido? Avísenme si lo entienden, dejen de mirar fijamente. Sí, Sensei. ¿Sí? Debería haber tomado alguna medicina antes de venir. Ve. Vuelve a envainar, y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Unos minutos después, Atsume sacudía su mano izquierda. Tenían los pulgares acalambrados por el movimiento repetitivo. Haremos una pausa para beber agua. Kaminari, vuelve a revisar la espada. Atsume, terminaremos de aprender a desenvainarla. Él se recostó mientras ella se recuperaba, anotando las ideas. El resorte que podía impulsar la espada para ayudar al pulgar, como la parte superior deslizante de la pistola, parecía que combinar diseños sería la mejor opción. Ella estaba obteniendo buenas ideas al intentar usarlo ella misma. Algunos de los mejores herreros eran espadachines. Ronin había estado haciendo los movimientos a su lado, por insignificantes que fueran. La diferencia era que él parecía estar bien, como cabía esperar de alguien que hacía esto todos los días. Al menos ella había sobrevivido a Kaminari. Aprendieron lo que las espadas necesitaban y lo añadieron a sus creaciones, haciendo que otros espadachines las desearan aún más. Desenvainó su espada con un movimiento fluido y preciso, cortando el aire a pesar del filo desafilado de la espada de práctica. En sus manos, parecía un arma de verdad. Inspeccionó la hoja con atención, a pesar de su excelente desempeño. ¿Cómo equilibrar una espada? Quizás tenga que romper lo que sea que estén fabricando ahí dentro. ¿Algo más para desenvainar una espada? Ella lo miró y tomó su espada. No era precisamente lo suyo, pero aprender era divertido.
Como decían, no se puede pintar la playa sin ver el océano. Sí. Sigue las instrucciones. Debes empezar por la empuñadura de la espada al desenvainar. Kaminari sostenía la espada terminada en sus manos. Aún no tenía empuñadura, pero se veía genial. Lo giró sin importarle su aspecto. La puerta quedó bloqueada mientras el otro volvía a entrar. Tuvo tiempo para entretenerse un minuto más antes de que Ronin se acercara. Power Loader, ¿cómo te fue? Bien, no hay problema. ¿De verdad querías que fuera de hierro? Parece un poco débil. A Kaminari no le importó demasiado mientras hablaban, encantado de tener algo que se pareciera vagamente a una espada. No, esto era práctica. No quería estropear el acero con su primera espada. Yo lo ayudaré, tú ayuda a la chica de las pistolas. Señaló por encima del hombro. La chica con él, quien te dio armas. No le golpes con un martillo. El cargador de potencia se fue para ayudar con las fundas del arma y del motor. ¿También estamos haciendo uno diferente? Ronin asintió, tomando el primero. Esta será para practicar, por ejemplo, si necesitas probar un movimiento nuevo que podría dañar tu espada. El equilibrio está un poco desajustado, pero podemos solucionarlo. Por ahora, toma esas tenazas y regresa al horno, tenemos metal que fundir. Ronin y Power Loader eran muy diferentes a la hora de forjar una espada. Power Loader se basaba en tiempos preestablecidos y cálculos matemáticos, mientras que Ronin parecía hacerlo a ojo. No se explicaba mucho, ya que Kaminari no entendería de qué hablaba. Avanzaron mucho más rápido. La hoja entera se alargó en 20 minutos. Ronin incluso le explicó cómo darle la forma curva, comprobándolo con la vista. Hacía que Kaminari sostuviera la hoja y se asegurara de que estuviera recta con regularidad, y luego continuaba con el forjado. Disminuyeron la velocidad al llegar a la etapa de afilado, cerrando el material sobrante. Esta espada tenía algo parecido a un filo, pero era completamente lisa, y se terminó por completo sin que Ronin tocara la hoja ni una sola vez en menos de 45 minutos. ¿Qué te parece tu trabajo? Preguntó Ronin, ajustando un nuevo baño químico, de una composición distinta a la que usó Power Loader. Inspeccionó la zona mientras Kaminari sostenía la espada. Esta era más ligera que la anterior y también un poco más corta. Parecía un poco más delgada, y estaba bastante seguro de que la habían lijado durante más tiempo que la otra espada. Me gusta. Ronin tenía razón, hacer algo uno mismo lo hacía mucho mejor. Lo preparó para el tratamiento térmico, que consistía en meterlo en el fuego antes de sumergirlo en los productos químicos, pero lo detuvieron. Ronin tomó la espada por él y le explicó. Un último paso antes de proceder al tratamiento químico. Ronin lo dejó en el suelo y despejó los alrededores, luego le dio a Kaminari un extraño bastón y unas gafas protectoras. Voy a estar ahí. Cuando te dé la señal de aprobación, usa tu don con toda tu fuerza y de forma segura. ¿Entendido? Kaminari asintió y Ronin retrocedió. Vas a aplicar tu don a lo largo de la hoja, desde la empuñadura hasta casi la punta. Casi la punta. Luego le das la vuelta y lo aplicas desde la empuñadura hasta casi la punta del otro lado. No la punta. Casi la punta. Kaminari asintió cuando Ronin le dio la espalda y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Kaminari no sabía qué debía hacer, así que concentró toda su fuerza en el bastón, deslizándolo a lo largo de la hoja. Desde el mango hasta la punta, ¡no! Se detuvo casi en la punta, la pateó hacia el otro lado con su zapato y volvió a empezar. Ni siquiera tuvo tiempo de observar su obra a través de las gafas oscuras hasta que terminó. ¿Funcionó? ¡Ak! Había dejado una extraña marca de quemadura en su espada con el rayo. Ahora había una extraña cicatriz que recorría el cuerpo de la hoja, donde la electricidad había quemado y deformado el metal, formando una extraña hendidura quemada en el ama. Ronin le impidió tocarla directamente y, en su lugar, le entregó las tenazas. Ponla en el horno para que el metal se ablande, luego la limpiaremos de nuevo en la amoladora. Ronin parecía relajado, pero Kaminari no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Siguió la corriente, metiéndolo y formulando sus preguntas. ¿Por qué me hiciste romperlo? Se veía genial. Ronin asintió. Tampoco tenía mal equilibrio. Buena forma, y si hubieras sido lo suficientemente bueno, habría tenido un filo excelente. Cuando seas lo suficientemente bueno, tendrá un filo excelente. Debería volverse lo suficientemente duro como para mantener el filo durante mucho tiempo. Pero, para ti, podemos hacerlo mejor. Comprobó la temperatura de la espada y luego le pidió a Kaminari que la sacara.
Dale un buen golpe con el martillo para asegurar su estabilidad, y luego límpiala de nuevo. Para terminar, hazle 2 agujeros. Te mostraré dónde cuando lleguemos. Kaminari volvió al martillo automático, golpeando lentamente cada pieza para asegurarse de que quedara lisa, luego la dejó enfriar y la limpió de nuevo con la muela abrasiva. Ronin le entregó una regla, un rotulador permanente y le indicó dónde marcar y taladrar. La pieza regresó al horno por un momento y luego se sumergió en el baño químico para reposar. Ronin revisó algo en lo que había estado trabajando todo el tiempo que Kaminari había estado forjando, deteniéndose solo para darle algunos consejos. Ahora, compartió su peculiar sabiduría de anciano. ¿Conoces a Kaminari Kintsugi? No. Se encogió de hombros, acostumbrado a no entenderlo siempre. Además, sabía que habría una explicación si no la obtenía. Reparación con oro. Cuando algo se rompía, usaban un poco de laca y polvo de oro para unir las piezas. Transforma los desperfectos y los errores, convirtiéndolos de algo para ocultar en algo para lucir. Comprobó la sustancia en el cuenco, bastante grande, que era aproximadamente del tamaño de la cabeza de Kaminari. ¿No te has preguntado qué íbamos a hacer con todo ese oro que conseguimos? Voy a conseguir una espada de oro. Ronin rió con su peculiar y perspicaz forma de anciano ninja. No te quedes con Kaminari. Vas a hacer una espada de oro. Deja que se siente otros 30 o 40 minutos, tenemos tiempo. Se rió, señalando hacia el pasillo. La última vez también fue la parte larga. Observaban por la ventana cómo pasaban las nubes, en silencio. Uno, absorto en sus pensamientos sobre lo genial que acababa de hacer. El otro, pensando en lo que haría con aquel chico. Midoriya guió a Kaminari en el último paso, asegurándose de que el acabado fuera lo más uniforme posible. La ligera rugosidad del oro formaba parte de la imagen y, en cierto modo, era la clave. Comenzaba en la empuñadura y garantizaría que la electricidad recorriera la hoja con facilidad. Debía asegurarse de que no comprometiera la integridad de la hoja, pero Kaminari había hecho un buen trabajo grabándola. El mango estaría hecho de alambre de cobre y detalles de oro. Mientras esperaban, trabajaron en la tsuba, aplicando también laca dorada a la guarda y al pomo ya terminados. El adorno, el mango y el revestimiento debían ser completamente de oro para garantizar una buena unión. No tienes por qué hacer tus prácticas o aprendizaje conmigo, ¿sabes? Ronin se sentó junto a Kaminari, quien imitaba sus movimientos para crear el adorno. Incluso los profesores de aquí podrían ser una mejor opción. De ninguna manera, amigo. ¿Te imaginas pasar una semana con Aizawa? Sin dormir, sin luz solar y sin descanso de él. Se rió mientras Power Loader asomaba la cabeza. Pero también podrías conseguir a medianoche. ¿No la preferirías a ella en vez de a mí? Kaminari rió y asintió. Culpable. Entrecerró los ojos, concentrándose en su trabajo. Esto no parece una nube de tormenta, pero si contratara a otra persona, no obtendría las habilidades. Puede que esté buena, ¿sabes? Pero tu peculiaridad no es física, y aún así logras cosas increíbles. Manipuló el pequeño martillo y el alfiler, tallando detalles en su nube. Quiero aprender cómo lo haces. Eres como un jefe secreto que descubrí por accidente, y voy a exprimirte hasta la última gota. Se reía mientras trabajaba, pero poco a poco se le pasó la borrachera. Mis padres son unos héroes, ¿sabes? Estuve tentado de ir con ellos. Si lo hubiera hecho, habría podido pasar todo el día con ellos en lugar de solo medio día contigo y medio día en la escuela. Soy el único que va a hacer eso, ¿sabes? Pero lo hacen porque son mi familia. Se inclinó, lamiéndose los labios con concentración. Me preocupaba un poco no poder seguirles el ritmo, ¿sabes? Soy el más tonto de mi clase, bueno, uno de ellos. Mi peculiaridad puede ser llamativa, pero es difícil de controlar. Probablemente lo viste o escuchaste, pero si la uso demasiado, me quemo el cerebro y me vuelvo aún más tonto. No soy muy útil, ya que ni siquiera puedo controlar la dirección de mis descargas cuando se hacen fuertes. Pero estuviste dispuesto a darme un minuto y mostrarme este genial ataque. No me conocías, no tenías por qué, pero aún así me lo enseñaste. E incluso cuando no lo usé, me dejaste volver y aprenderlo de nuevo. Le dedicó una sonrisa forzada a Midoriya. Quiero demostrarte que no estás perdiendo el tiempo. Quiero demostrarle a todo el mundo que no soy un niño imprudente. Pero, creo que quiero demostrarme a mí mismo que tengo lo que se necesita, que no soy un completo idiota, que pertenezco aquí.
¿Sabes? Midoriya se sentó, mirando fijamente el mostrador por un rato, luego le dio una palmadita suave en la espalda a Kaminari. Oye, ¿qué estás haciendo? No hagas que este tipo se sienta incómodo. Midoriya soltó una risita. Escucha bien. Ya que elegiste ser mi aprendiz, me aseguraré de que seas el primer alumno de tu clase en dominar un superataque. Durante esta semana, te enseñaré a usar las formas de respiración del trueno, pero de ahora en adelante, harás tuyos estos movimientos, ¿entiendes? ¿Qué dijiste? ¿Una llamada inmediata? De acuerdo, trato hecho. Los dos se estrecharon la mano, riendo levemente. Luego miró lo que Kaminari estaba preparando. ¿Por qué estás haciendo una oveja? Sabía que no parecía una nube. Al final, Ronin le hizo uno de los adornos como regalo. El segundo tardó aún más, pero poco a poco fue tomando forma. Luego, Ronin le hizo algunos retoques para asegurarse de que no se rompiera ni nada por el estilo. Retiró la espada, la examinó y asintió. Lo has hecho genial, Kaminari. Vamos a secarla y luego le aplicaremos el kintsugi. Lo limpiaron con trapos, asombrándolo con el dibujo del metal. Extrañas líneas oscuras, como relámpagos, recorrían la hoja. El metal marcado aún estaba caliente al tacto. Tenía un diseño peculiar, con un metal tan oscuro. Ronin dejó el cuenco donde había estado mezclando, dejando ver una extraña sustancia dorada. Sacó una cuchara de madera y la extendió sobre la hoja junto con Kaminari. Cubrieron las cicatrices con la laca. Kaminari cubrió la mayor parte del cuerpo, mientras que Ronin se encargó de los pequeños surcos que se ramificaban desde el cuerpo principal. Luego lo alisó de nuevo. Lo voltearon y repitieron el proceso, pero él no llegó a ver el resultado final. Bien, esto necesita secarse, así que lo dejaremos aquí y probaremos las vainas. Ronin colocó la espada en un soporte que había preparado y luego hizo salir a Kaminari. Vamos, vamos. Esto debería ser lo último que nos queda por hacer. Kaminari necesitaba reaprender a desenvainar la espada, pero tras repasar lo que ya habían visto y añadir más, practicó el desenvainado. Midoriya se sentó junto a los dos artesanos, comprobando el peso y el equilibrio de sus creaciones. Si era demasiado pesada, no se podría mover correctamente y ralentizaría al espadachín. Si estaba demasiado desequilibrada, lo desequilibraría. Sin embargo, ambas situaciones debían darse de forma significativa para afectar al espadachín. Entonces, ¿has oído hablar de los programas de aprendizaje de UA? Una pregunta extraña de Power Loader. Depende, ¿me firmarás mis apuntes por fin? Les ofreció sin ningún pudor por lo cursi que era. Power Loader se obligó a aceptar, murmurando lo tonto que era todo aquello. ¿Acaso no lo ha hecho todo el mundo? Basta con estudiar los últimos años de la UA, y la tendencia indica que sucederá pronto. Aunque si no me hubieran ofrecido ser aprendiz de Kaminari, no sabría qué sería la semana que viene. Tú eres con quien se apuntó. Ronin dejó de mirar a su aprendiz, que no lograba desenvainar la espada porque se había olvidado de pulsar el botón de disparo, y en su lugar se dirigió al héroe profesional. ¿Nezu no te lo contó? Él fue quien me lo ofreció. Era extraño que un director no les dijera a sus empleados lo que estaba haciendo. En asuntos menores tenía sentido, pero que un estudiante siguiera a un justiciero no era un asunto menor. Había cuestiones de seguridad y legalidad que considerar, y probablemente alguien lo estaría vigilando para asegurarse de que no hiciera nada ilegal. Voy a tener que sacar el tema en la próxima reunión. Mierda. La última fue esta mañana. Eso significaba que para cuando todos los profesores se reunieran y les contaran lo que Nezu había hecho, la semana ya habría terminado. Además, Power Loader era uno de los pocos profesores que definitivamente no podía seguirle el juego. Era demasiado obvio y tenía que dar clase a los 3 años. ¿Quieres que me ponga delante de una cámara o que vaya a ver quién sigue en el edificio? Midoriya volvió a concentrarse en su alumno. Si quieres que te acompañe, podemos comprarles algo de comer a estos chicos mientras estamos fuera, mierda. Kaminari, no gires la funda de la pistola. Eres el verdadero Ronin, ¿verdad? Recibió una mirada extraña. Simplemente, no eres como te imaginaba. Da igual, ve a buscar a Present Mic. Probablemente tenga los números de todos los demás profesores. Por lo que sabía, Present Mic era la persona más fácil de contactar, y sin duda parecía el tipo de persona que haría cualquier cosa por conseguir los números de todos. Present Mic. ¿Sigues aquí? Sí, podrías reunir a la mayor cantidad de profesores posible. Sin duda, Aizawa.
Nos vemos en 10 minutos. Colgó. Podría haberle pedido que me trajera el almuerzo, se lo devolvería. Atsume, ¿por qué estás trasteando con las vainas ahora? Estoy intentando familiarizarme con el mecanismo para poder hacer una mejor funda, señor. Pulsó el botón y lanzó la espada como una bala. Bueno, la propulsión a bala funciona de maravilla, señor. Midoriya la tomó y la examinó. Tenía el gatillo en la boca de la vaina, así que aún se podía abrir con el pulgar. ¿Has pensado en combinar algo? El muelle parecía funcionar bien con todo, pero le faltaba fuerza por sí solo. Dijo Atsume, recuperando la espada, sujetándola como un martillo y balanceándola sin control, casi golpeándolo 2 veces. Si le pongo suficientes muelles para que se mueva sola, envainarla se vuelve demasiado difícil. Él asintió y luego le agarró la mano para impedir que lo cortara. Tomó la espada, la giró hasta adoptar una empuñadura invertida y acercó la punta a su hombro, apartando la hoja de la boca de la saya pero deslizándola a lo largo de ella, hasta que la punta quedó sobre la boca de la saya. Luego, la empuñadura se introdujo en la saya hasta cerrarla. Un movimiento fluido, de apenas un segundo, ya que redujo la velocidad hacia el final. Colocó la hoja bajo su capa y en su cinturón, sobre Yamato, y la abrochó. La munición estorba al envolverla. Intenta que se complementen en lugar de interferir, como convertir el espacio para la munición en un lugar para abrochar el cinturón. Él le mostró lo que estaba enseñando, pero ella solo tenía ojos para otra cosa. ¿Esa es tu espada? ¿Por qué tiene botones? ¿Qué hace? ¿De qué la hiciste? Concéntrate. Estamos hablando de tu diseño, no del mío. Revisó el cargador y lo volvió a insertar. Adoptó su postura, sujetando la saya con los dedos. Con el dedo índice, accionó el gatillo distraídamente mientras respiraba, ajustando su postura y abalanzándose sobre el objetivo. Al entrar en el rango de tiro, el gatillo hizo clic. Atsume estaba bastante segura de que las espadas no tenían filo, por lo que no tenía sentido que el muñeco de entrenamiento se partiera por la mitad. Su explosivo ataque inicial demostró por qué Ronin no temía enfrentarse a profesionales. Para alguien que se hacía llamar justiciero, era sorprendentemente bueno matando. La parte superior del maniquí flotó un segundo más, luego fue atrapada por la gravedad y se estrelló contra el suelo. Estalló y produjo chispas, creando una sombra contra el justiciero. Se giró hacia el fuego, luego hacia ella, e hizo girar la espada varias veces mientras contemplaba su obra, para después alzarla. Le faltaba la mitad, e incluso lo que quedaba estaba dañado. Parece que este método es bastante efectivo. Debemos corregir este método si se utiliza. Envainó lo que quedaba y lo aseguró. Un gatillo adicional, para que pueda sacar la espada sin dispararla. Quizás sería mejor que fuera un gatillo alternativo. Atsume, revisa el mecanismo interno. No queremos que la espada o la vaina exploten por los daños. Le arrojó la pieza entera y comenzó a mirar a su alrededor, luego regresó al taller con la otra parte de la espada. Es bastante efectiva, pero estas espadas de práctica no aguantan el impacto. Están demasiado desafiladas. 2 rocas chocaron, y solo fue una prueba de dureza. Entonces, tenemos que asegurarnos de que la espada tenga suficiente filo para cortar cosas en las pruebas de práctica. Ronin asintió y comenzó a ayudarla, quitando el cargador de munición y empezando a desenroscar la vaina modificada para examinar el interior. Esto tendrá que ser más fácil de quitar. Cuando se manipula pólvora, hay que limpiar con regularidad. Ronin destrozó a su bebé, pero todo ayudaría a que el siguiente fuera aún mejor. Los héroes tenían morales, pero parecía que Ronin solo tenía datos. ¿Y cómo lo manejaste? Kaminari había disparado la espada como si fuera un arma 3 veces antes de renunciar por completo a desenvainarla. No tenía el agarre ni la técnica suficientes para sacarla. Era demasiado poderosa. Es suficiente. Ronin no se dejó abrumar y transformó esa fuerza explosiva en su tajo. Un resorte ayudaría con la liberación y la tensión, aunque dificultaría el envainado. Asegúrate de que la eyección del proyectil se aleje del cuerpo, posiblemente hacia abajo y lejos. De lo contrario, podría golpear y quemar el brazo del usuario. Ronin se adaptó a sus planos, dibujando rápidamente. No era un experto, pero era evidente que no era un novato. Los dos intercambiaron ideas sobre la nueva funda para él, antes de decidirse por su nuevo método combinado. ¿Así que tú también vas a conseguir algo nuevo? Kaminari estaba probando la funda ajustada para él.
Había optado por la funda motorizada que expulsaba su espada con una rueda, ya que podía cambiar la velocidad a medida que mejoraba. La había modificado para que la batería fuera él mismo, si recordaba poner la mano en el lugar correcto. Supongo que sí. Ronin echó un vistazo a Atsume, que estaba creando una nueva funda para una de las espadas de práctica. Pero basta de hablar de mí, ¿cómo va la tuya? ¡Genial!, exclamó Kaminari, agarrando la espada y desenvainándola sin activarla. Power Loader me dijo que había trabajado lo suficiente en la espada como para usarla sin duda en el próximo festival deportivo, pero quizás necesite practicar un poco más antes de poder llevarla conmigo. Ronin asintió, impresionado. Eran las 4 de la tarde y estaban en la sala de entrenamiento. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el espacio, y tenían suficiente sitio para practicar algunos cortes. Por desgracia, no había nada allí con lo que pudieran practicar sus movimientos. Pronto empezaremos a entrenar, pero primero voy a preparar la cena para todos. Atsume se esforzó mucho y tengo algo de dinero para gastar. No haré esto todos los días, así que la semana que viene tendrás que venir después del almuerzo. Ronin revisó su teléfono, buscando rápidamente algunos lugares. ¿Crees que Lunch Rush sigue abierto? Sería barato. De ninguna manera, amigo, es fin de semana. ¿Qué haría él aquí? Lunch Rush, Eraserhead, Present Mic, Midnight, Recovery Gale y Power Loader se reunieron en el pasillo. ¿Dónde está All Might? Creí que habías dicho que estaba aquí. Power Loader realmente quería a All Might al principio, solo como respaldo. Ahora, ya no estaba tan seguro. Está aquí por el mismo motivo que nosotros, trámites. Todavía va de camino, llegará pronto. Eraserhead bostezó. ¿Por qué nos llamaste? Iba a saltarme esto si no me hubieras llamado. Aizawa. ¿Has podido comprobar dónde están haciendo sus prácticas todos? Sabía que esto iba a terminar en algo, pero Aizawa no lograba descifrar a dónde. Algunos. Bakugou va a Besgeanist para demostrar que no ha aprendido nada, Yaoyarzu va a estar con Wambi, en contra de mi buen juicio, no veo por qué esto te interesa, Denki Kaminari va a hacer prácticas con Ronin. Midnight, que apenas se había despertado, se levantó de golpe, se bebió de un trago lo que quedaba de su café y empezó a gritarle. ¿Él es qué? ¿Quién lo dejó hacer prácticas con ese tipo? ¿Por qué cuando lo veo? Present Me la calmó. Ua. 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 Nemuri, no me llames Nemuri, Izashi. No pasaste 6 meses persiguiéndolo como un maldito mono. Pisó el suelo mientras hablaba, gruñendo de rabia. ¿Dónde está mi látigo? Ay, ¿a quién le importa? Mataré a ese payaso emo sin él. Así que supongo que no sabías que estaba haciendo prácticas con Ronin. Power Loader y Aizawa se alejaron de Midnight, que gritaba y estaba a punto de usar su don para dejar inconsciente a Present Mic. No, pero creo que Nezu lo insinuó. Aizawa se frotó los ojos, intentando recordar los extraños comentarios que Nezu había hecho. Sin duda, lo aprobó en alguna reunión o algo así. ¿Nezu sabía dónde estaba ese imbécil todo este tiempo? También lo mataré. Déjame ir, Present Mic, o tú también estarás en la lista. ¿Sabes cuántas horas de sueño perdí persiguiéndolo? ¿Eh? Midnight parecía dispuesta a saltarse los tones e intentar estrangular a Ronin hasta la muerte. En realidad no me necesitan aquí, ¿verdad? Bueno, yo tampoco lo creo. ¿Todavía aceptan pedidos de comida? Solo pago por 3 niños, el resto pueden buscar su propia comida. Lunch Rush negó con la cabeza. Lo siento, no puedo. Acabamos de terminar de cerrar y nos aseguramos de que todo esté preparado para el lunes. Hay muchos menos estudiantes, ¿sabes? Ronin asintió con la cabeza, acariciándose la máscara a la altura de la barbilla. Ya veo. Gracias de todos modos. Regresó a la sala de apoyo para transmitir el mensaje antes de que todos los héroes giraran la cabeza hacia él. Interrogación de cierre. Capítulo 53. Midoriya volvió a entrar en la habitación. Gracias por señalar a los héroes, Atsume, pero ya no sirven comida. Bueno. Exclamó riendo, y luego levantó la vaina terminada. Al menos este bebé ya está listo, ven a probarlo. Midoriya asintió y lo tomó, comprobando el peso justo cuando los adultos irrumpieron en escena. Con su estado de desorden, era imposible llamarlos héroes. Midnight gruñía, arrastrando a Present Mic y Lunch Rush paso a paso. Suéltenlo. Lo mataré aquí mismo. Entonces, estoy pensando en comida rápida, ¿te parece bien?
Atsume asintió, y Midoriya pensó en restaurantes cercanos. Podría comprar algo de comer para los tres. ¿Qué quieres? Las patatas fritas deben estar buenas. Patatas fritas grandes, 2 raciones. Necesito algo que pueda comer rápido y que no moleste. Asintió y se metió en la habitación de al lado, ignorando a la mujer que gritaba detrás de él. Sigue corriendo, Ronin. Te juro que cuando te ponga las manos encima. Kaminari, voy a comprar comida rápida para nosotros. ¿Qué quieres? Algo sencillo y que cueste menos de 1000 yenes, por favor. Kaminari dejó de blandir la espada como un niño y se puso a pensar. Otro Gatorade y una hamburguesa con queso. Espera, ¿me puedes dar unas papas fritas rizadas con eso? Por favor. Yo pago las papas fritas rizadas. Midoriya asintió y tomó el dinero del chico, volviéndose. Oh, oye, ¿por qué grita Midnight? ¿Pasa algo? No estoy del todo seguro. Debe ser por esos días del mes. Intenta no causarle demasiados problemas. Kaminari aún reflexionaba sobre sus palabras mientras salía de la sala de práctica, cerrando la puerta tras de sí. Oh, ya entiendo. Ronin volvió a entrar en la habitación con calma, esquivando a Midnight, que por fin se había liberado. Estaba agitando los puños, demasiado enfurecida para pensar con claridad. Solo, déjame, golpearte. Volveré con la comida. Hasta luego. Salió despidiéndose con la mano izquierda. Por un instante, Atsume pudo ver al bebé en su cadera. No era su creación, pero parecía estar bien desarrollada. La mayoría de la gente no se esforzaba mucho con sus materiales, pero Ronin parecía cuidar hasta el último detalle, desde sus piezas hasta el último componente. El mango que había visto brevemente tenía intrincados diseños cubiertos por la empuñadura y extrañas palancas cerca del mismo. Y, sobre todo, un gran botón que invitaba a ser pulsado. Sus manos temblaban. Quería saber qué hacía y cómo lo hacía. El problema era que a Ronin ni siquiera le importaba pelear con gente mucho más fuerte que ella. Tendría que usar la cabeza si quería averiguarlo. Esa perra. Midnight pisoteó el suelo, furiosa. Creo que necesitas calmarte, y que te estás centrando en lo incorrecto. Power Loader se rascó la cabeza mirando al héroe profesional, que bien podría describirse como alguien haciendo una rabieta. ¿No se supone que estamos aquí para hablar de que Kaminari sea aprendiz de Ronin? Preguntó Aizawa, rascándose la cabeza. Nezu lo aprobó, y probablemente tenga algo planeado. Incluso podríamos preguntarle a Ronin qué piensa hacer cuando regrese. Cuando vuelva, le voy a hacer sufrir tanto como me dolió la espalda. Tuve que estar sentada en esos tejados durante horas. Midnight intentaba armar un escándalo, pero nadie más tenía ganas. Probablemente porque Ronin se paseaba como si todo el mundo lo supiera. Atsume esperaba verlo cambiar de vaina para poder examinar la espada. Cuando Ronin cambiara al modelo más nuevo, tendría que sacar su espada y sujetar la nueva a su cadera, y entonces ella podría examinarla. Sonrió y tarareó, atrayendo la atención de Midnight. Esta se percató poco a poco de la presencia de otras personas y se recompuso, pero Atsume volvió al trabajo. ¿Qué le importaba cómo se comportaran los profesionales? Había recibido muchos encargos desde el festival deportivo. Los héroes no paraban de hablar, pero a ella no le importaba. Midnight parecía abatida por los demás, que la regañaban por actuar impulsivamente en lugar de razonar. Ninguno pareció percatarse del regreso de Ronin, quien se escabulló entre ellos para darle a Atsume sus patatas fritas. Ella asintió en señal de agradecimiento mientras él pasaba junto a ella, dirigiéndose a la sala de pruebas con Kaminari. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Kaminari agarró la hamburguesa, la revisó antes de empezar a comer. En general, horrible. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Bastante bien. Le preparó una silla a Kaminari. Siéntate a comer y obsérvame. Esto es lo que harás después. Midoriya se quitó la capa, dejando al descubierto sus músculos y cicatrices mientras se estiraba. Deberías estirar antes de entrenar, y vamos a llevar nuestros músculos bastante lejos. Podrías lesionarte si no lo haces. Podría haber usado la nueva funda, que ahora llevaba en la cadera, pero esto era solo lo básico. Se giró para mostrarle su lado izquierdo a Kaminari y lentamente colocó la mano, explicando verbalmente los pasos para que Kaminari pudiera ver y oír lo que hacía. Midoriya respiró hondo, concentrándose en la imagen de su oponente.
La pelea más dura que jamás había tenido, la mayor diferencia que jamás había sentido con un rival. Aquellas cintas rojas sondeando, aquel cabello alborotado, aún lo recordaba todo, como el roce del techo contra sus dedos mientras yacía inerte sobre aquel edificio o el leve dolor antes de que todo su cuerpo se paralizara. Todavía conservaba la cicatriz en los dedos del más mínimo corte que lo había derrotado, una cicatriz que ni siquiera abarcaba 3 de sus dedos. Ronin exhaló. Por un instante, apenas medio segundo, la serenidad y la violencia se equilibraron. Su calma se mezcló con un odio apasionado y una determinación inquebrantable. Tensó las piernas, se inclinó, su respiración se siseó y, acto seguido, lanzó un ataque con toda la velocidad que pudo reunir. Atsume no había presenciado un ataque real. Simplemente había estado blandiendo una espada, como aquella noche. Había lanzado agujas, pero nunca había acertado. Esto era una mezcla de concentración e intención asesina. No era un simple golpe de espada, era un corte. El ataque estaba diseñado para generar velocidad y potencia desde las piernas. El impulso hacia adelante impulsaba a la bala humana. Los pasos siguientes lo obligaban a ir cada vez más rápido hasta alcanzar su punto máximo, y luego lo impulsaban aún más mientras concentraba todo ese impulso en un solo corte. Su pulgar empujaba la espada mientras el resto de su mano izquierda retraía la saya para poder desenvainar aún más rápido. La saya se retorcía al desenvainar, alineando su corte. Empujó la espada hacia afuera y la deslizó a través de su cuerpo. Juntó los omóplatos, tensó los brazos y, con un rápido movimiento de muñeca, blandió la espada mientras cortaba el aire. Este golpe le transmitiría la mayor parte de su impulso al oponente y lo atravesaría, lo que significaba que podía repetirse. El corte fue tan profundo que le dolió tanto el brazo como el hombro por la fuerza con la que lo había estirado. Midoriya giró el hombro y sacudió la rigidez del brazo, dándose cuenta de que, al parecer, tenía más razón de la que pensaba sobre estirar. Kaminari escuchó a su maestro teletransportarse al otro lado de la habitación y sintió el balanceo. Era una brisa suave, pero para algo que no requería un don, era asombroso. Ronin envainó la espada y lo examinó de arriba a abajo. Por favor, cierra la boca, Kaminari. Todavía tienes comida ahí dentro. Devoró rápidamente el resto de su comida, la ahogó en Gatorade y se puso de pie. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda hacer eso? Ronin extendió la mano hacia su capa. En ese momento, lució sus brazos, tonificados como el acero. Parecía capaz de competir con Kirishima. Y todas esas cicatrices lo hacían lucir aún más imponente. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a entrenar? ¿Cuánto entrenamiento recibió este tipo? Parecía un veterano que había luchado durante años en guerra constante. Kaminari no tuvo que ir a una zona de guerra para ser tan bueno, ¿verdad? Hasta que lo consiga. Eso hizo reír a Ronin. Aprecio tu entusiasmo, pero por ahora practiquemos la postura mientras haces la digestión. Coge tu espada, tenemos ejercicios que realizar. Kaminari apuró el último sorbo de su Gatorade y sacó la silla, preguntándose brevemente de qué discutían los profesionales. En fin, no le importaba. Volvió a entrar, cerró la puerta, tomó su espada y corrió junto a su nuevo maestro. Fueron solo pequeños ajustes. Pasaron una hora sin siquiera apresurarse, simplemente ajustando la postura inicial y repasando cómo desenvainar correctamente la espada. Fue como dar forma al metal a martillazos. Bien, bien. Intenta retirar un poco más la vaina. No puede ir demasiado lejos ahora mismo. Solo estamos intentando sacar tu espada. Midoriya estuvo a su lado en todo momento, perfeccionando poco a poco lo que Kaminari había aprendido. No te preocupes por acertar a la primera. No te preocupes a la 10ª. Ni siquiera te preocupes a la 1.000.000ª. Solo hay que preocuparse cuando importa entonces. Solo cuando desearás que estuviera bien. Cuando una vida está en juego. Excelente movimiento de hombros. Estás dibujando en una dirección estupenda, no queríamos cortar accidentalmente y golpearnos la pierna, ¿verdad? Kaminari se quitó el abrigo mientras trabajaban, y su velocidad con la espada mejoró progresivamente hasta alcanzar su máximo, para luego disminuir debido al cansancio. Midoriya le puso una mano en el hombro. Buen trabajo, Kaminari. Repasaremos la siguiente parte sentados, y por ahora tendrás que lidiar con la incomodidad de intentar mezclar esto por tu cuenta. Mañana es mi día libre y no estaré contigo.
Kaminari asintió, agradecido por el descanso, y se tumbó en el suelo mientras Midoriya le guiaba en una meditación básica. Fue un cambio de ritmo extraño, pero le permitió relajar los músculos y la respiración. No era una técnica avanzada. Solo servía para bajar el ritmo cardíaco y liberar algo de estrés. Se sentó en posición de loto, pues dedicaba 10 minutos a la semana a practicarla, y por Dios, iba a hacerlo ahora mismo. Habló con Kaminari, indicándole con voz tranquila cuando debía inhalar y exhalar. Hablando de eso, solo estuvieron 10 minutos. Bueno, juntos solo estuvieron 10 minutos. Midoriya buscó un video para poner mientras les traía más agua y se fue, dejando que Kaminari siguiera el programa. Salió y siguió moviendo el hombro derecho. Sentía la tensión del golpe, pero no sabía cómo lo había hecho. Le dolían los músculos como cuando empezaba a trabajar en una nueva posición, como con sus golpes de lanza. Se frotó el hombro y siguió caminando. ¿Me estás escuchando siquiera? Cuando llegó, Midnight estaba frente a él, hablándole sin parar. Él se quedó quieto, mirándole y sintiéndose terriblemente mal. ¡Ay, Nemuri! Habíamos acordado que no estábamos aquí para eso. Exclamó Present Mic, dándole a Midoriya nueva información sobre la heroína que tenía delante. La anotaría más tarde. Nemuri no es mejor. Midnight seguía retrocediendo, gruñéndole. Me estoy perdiendo una parte importante de esta conversación, y creo que casi toda. Más que eso, no creo que quiera saberlo. Midoriya empezó a pasar junto a ellos. Power Loader, ¿tienen bebederos aquí o algo así? Un momento, dijo Eraserhead. Había muchos héroes profesionales allí. ¿Era el momento adecuado para conseguir autógrafos? Necesitaba los de Present Mic, Lance Rush y Power, no, ya había conseguido el de Power Loader. Queremos hablar contigo sobre el aprendizaje con Denki Kaminari que solicitaste, de acuerdo. Kaminari me pidió específicamente, aunque no estoy seguro de por qué. Midoriya buscó en la habitación un lugar donde llenar las botellas de agua. Si no iban a ayudarlo, lo haría él mismo. ¿Eso es todo? Pregúntale a Nezu, es tu jefe. Solo quiero que me deba un favor. Sí, ¿qué piensas hacer con él? Eraserhead estaba dentro de una especie de saco de dormir extraño, apoyado contra la pared. No podía tomarse en serio al héroe y se alegraba de que la máscara distorsionara su voz y ocultara su verdadero rostro. Midnight habló, aún molesto por algo. No sabía qué era y le importaba aún menos. No sabes lo que hacen la mayoría de los héroes en sus prácticas o aprendizajes, ¿verdad? La mayoría de los héroes trata a los estudiantes como ayudantes, poniéndolos por debajo de ti y asignándoles tareas insignificantes y patrullas sin sentido en lugar de héroes independientes, como la mayoría de ellos llegarán a ser. Finalmente encontró una fuente de agua. ¿Es seguro beber? Atsume, es seguro. Voy a interpretar eso como un sí. Se concentró en el fregadero, llenando las 2 botellas. No voy a tomarme la justicia por mi mano con él. No lo hago con justicieros, y hacerlo con él sería contraproducente. Todavía no tiene esos instintos. Cerró las botellas y las giró para mirarlas. ¿Alguna otra pregunta? Elegí las más fáciles, las que pensé que podrías hacer. Puedes pedirle a Kaminari que mantenga su teléfono encendido para poder rastrearlo o darme a alguien más para que lo cuide, pero intenta no estorbarme. La gente que hace esto lo hace de forma voluntaria, no me pagan por nada de esto. Sí, ¿cuánto tiempo tienes? Midnight fue interrumpido, recibiendo un golpe en la sien con un paquete de jugo vacío. Ninguno por ahora. ¿Vas a entrenarlo para que haga ese movimiento? Power Loader asintió hacia un monitor, y mientras la mayoría de los demás solo veían una imagen parpadeante, Midoriya sabía de qué estaba hablando. Para empezar, sí. Aquí imparten cursos de primeros auxilios. Si no, podría enseñárselo yo también. Midoriya sacó su agenda y revisó lo que planeaba enseñarle a Kaminari. Era principalmente trueno y destello, intentando que el chico usara su don en el ataque. Ahí es donde todo se complicaba. Tenemos un curso sobre eso, pero un poco de conocimiento previo no vendría mal. Recovery Girl estaba aquí. La persona perfecta para preguntar. No debería presionarlo demasiado, señor. Sé que usted puede ser muy ágil y fuerte, pero él es un joven en crecimiento. Todavía está desarrollándose. Él tampoco es el más listo del mundo. Eraserhead añadió su opinión.
Tiende a no concentrarse, y si te fijas metas demasiado altas, probablemente no cumplirá tus expectativas. Iba a morir. Iba a estallar de risa y lo matarían. ¿Acaso pensaban que no era joven ni ágil? Le preocupaba que lo hubieran descubierto, pero estos tipos no tenían ni la más mínima idea de quién era. Ya no cumple mis expectativas, las supera con creces. Me opongo rotundamente a que desanimes a tus alumnos sin ver hasta dónde pueden llegar. La frase de Eraserhead sí que lo enfureció. No todo el mundo se adapta de golpe. Algunos aprenden rápido, saltando de una idea a otra, mientras que otros necesitan aprender despacio, construyendo la idea poco a poco. Tras haber predicado demasiado, incluso para su propio gusto, se levantó, preparándose para marcharse. Estoy entrando por la puerta derribada. Perdón por llegar tarde, me pareció desagradable interrumpir una exclamación tan apasionada de mis alumnos. No, no. Él no podía estar aquí, no podía. Olmig se mantuvo en su musculosa forma, riendo. Y yo que pensaba que había alguna emergencia cuando me llamaste, pero solo es una reunión de profesores. Podrías haberlo dicho, Power Loader. Un placer, Midnight. Present Mick, Eraserhead, te ves genial. Tan joven como siempre, Recovery Girl. No sabía que seguías aquí, Lance Rush, y Ronin, espera. Se miraron un instante antes de que Midoriya se escabullera de vuelta a la sala de pruebas. Sí, si eso es todo lo que querías, que tengas un buen día, adiós. Cerró la puerta tras de sí, respirando con dificultad. Pensó que le iba a dar un infarto. ¿Qué hacía Olmig allí? Si estaba en el edificio, debería haber llegado hace una hora. ¿Qué demonios estabas haciendo durante una hora? Midnight no estaba dispuesta a tolerar semejante tontería. Tenía trabajos que corregir que no estaban siendo corregidos, no es que fuera a tardar mucho, pero quería irse. ¿Es que nadie se lo tomaba en serio? Abandonó su gran formulario cuando quedó claro que a nadie le importaba. Tuve que hacer los trabajos de todos. Todos ustedes se fueron con una pila enorme para los de primer año, y yo tuve que ordenarlo todo. Se podía ver cómo Midnight pasaba de estar furioso a encantado en cuestión de segundos. ¿Hiciste todo el papeleo? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Quieres corregirla? Le susurró Present Mick a Eraserhead, que ya iba por su sexto paquete de jugo. ¿Y hacerla despotricar otra vez? Puede ser una pesada todo lo que quiera, con tal de que yo no tenga que lidiar con ella. Oye, Olmig, hemos terminado. Aizawa salió de su saco de dormir y se marchó. Tenía tiempo libre la semana que viene y probablemente atraparía al justiciero y a su alumno en común al principio de la noche. Acabo de llegar, Olmig parecía tan perdido. ¿Qué sentido tenía venir aquí entonces? ¿Viste la reacción de Ronin cuando apareció Olmig? Preguntó Present Mick, riendo. Parece que hasta el vigilante número 1 de Musutafu le tiene miedo. A juzgar por su reacción, puede que simplemente estuviera actuando como un fanático. A Aizawa no le importó mucho mencionar esto, ya que no cambiaba mucho las cosas. Ya pidió los autógrafos de Midnight, Recovergirl y el mío. Y me ha pedido la mía cada vez que nos hemos visto. Me pregunto si de verdad le gustan los héroes. Entonces se abalanzó sobre Atsume, agarrando algunas de las armas que quedaban. Estas no son tuyas. Deja de jugar con ellas. ¿Le gustan los héroes? Preguntó Olmig, entrecerrando los ojos y confundido. Eso parecía algo que Nezu habría mencionado. Sin duda, Nezu lo habría comprobado pidiéndole a él, el héroe número 1, que firmara. ¿Por qué le gustarían los héroes a un justiciero? ¿Es por eso que evita pelear con nosotros? ¿Quién sabe? El spa cierra en una hora, así que si me doy prisa puedo conseguir una cita de 30 minutos. Dale una patada de mi parte. Midnight prácticamente salió corriendo. ¿Por qué no iba a convertirse en un héroe? Su apariencia no tenía sentido. Debería tener como mínimo 30 años y habría tenido tiempo de sobra para convertirse en un héroe, quizás su peculiaridad alcanzó este nivel hace poco, o descubrió que podía hacerlo, dijo el presidente Mick encogiéndose de hombros. Es decir, ¿cuántas personas intentarían usar una peculiaridad de energía para teletransportarse? Debió haber acumulado muchísima energía y lo hizo por accidente, y fue entonces cuando se dedicó a esto de ser justiciero. Aún así, ¿ese nivel de artes marciales? Preguntó Lance Rush, a pesar de ser el menos experimentado en combate. Parece algo que tendría que entrenar. ¿Sucedió algo importante en la época de su primera aparición? ¿Cuándo fue su primera aparición?
¿Hace 6 meses? Pensó Eraserhead al recordar los sucesos que lo llevaron a Ronin. Más tiempo. 9 meses. Cuando nos asignaron por primera vez. La decapitación del pequeño Musutazu. Ese fue el primer caso que conocemos. ¿Por qué eso? Olmig, bueno, era más preciso llamarlo Toshinori ahora mismo, fuera quien fuera, sus instintos de héroe le alertaban. Acabar con toda una banda como primera entrada. Es audaz, pero la mayoría empieza con algo más pequeño. Quizás cometió algún delito menor relacionado. Aizawa se dio cuenta de que había cometido un grave error y que no iba a poder librarse de él. Al menos no fácilmente. Sí, pero los otros crímenes son tan ambiguos que es imposible. Ni siquiera tenemos una ubicación. Aizawa estaba a punto de quedarse dormido, pero abrió los ojos de golpe. Tenían una ubicación, y aunque se sabía que Ronin ya no la usaba, él y Midnight se habían topado con su antiguo escondite. Tenía una herrería lista para fabricar sus productos, dentro de una oficina abandonada. Esa era una ubicación, y solo tenían que comprobarla con los antecedentes penales. Un incidente que habría motivado el intercambio. Oye, ¿te acuerdas del incidente de la decapitación de Little Musutazu? ¿En qué territorio de qué banda ocurrió? Creo que los Toxin Lovers. Se echaron la culpa de todo y luego se derrumbaron. La mayoría de sus miembros más importantes murieron en una pelea en un almacén. Creo que hubo un killer de explosión involucrado. Su líder, Mao, salió de la cárcel cuando le borraron sus antecedentes penales. Le dispararon en el incidente, pero no se le ha vuelto a ver desde entonces. Present Mic simplemente soltaba datos, pero Aizawa estaba atando cabos. Ronin había perseguido y aniquilado a Toxin Lovers. El incidente de la decapitación, la explosión del almacén en 2222, el disparo a Mao, todo había sido obra de un justiciero. ¿Por qué? Para reclamar su territorio, o mejor dicho, para asegurarse de que nadie más lo tuviera. Los indigentes tenían fama de ser muy hostiles con la policía y los héroes, pero cuando se trataba de Ronin, ni el testigo más hablador pronunciaba una palabra. Probablemente sabían algo, pero parecía que les había hecho un favor una vez, uno muy grande. Ese favor parecía ser la eliminación de Toxin Lovers. Podría haberlo hecho por muchas razones, pero probablemente porque operaban en el mismo territorio. Ronin se habría enfrentado a ellos y luego habría ido directo al grano. Su objetivo probablemente nunca fue acabar con todas las bandas como ellos creían. La decapitación del pequeño Musutazu, eso se estaba alargando demasiado. El LMD no se trataba de acabar con todas las pandillas, sino de destrozar a los amantes de la toxina. Por eso Ronin ahora actuaba sin rumbo fijo contra las pandillas, cuando antes solo perseguía a los amantes de la toxina. Aizawa tamborileaba con el pie, repasando todo de nuevo. Si compartían territorio, eran uno de los pocos grupos que podían vigilarlo con precisión. Su primer escondite también debería estar dentro de su territorio, así que pelearían por eso también. ¿De qué está hablando? Susurró Toshinori a Present Mic. No tengo ni idea, pero creo que es importante. Se miraron asintiendo. Ronin probablemente se vio envuelto en docenas de peleas nunca documentadas y algunas públicas, así que su historial real podría remontarse aún más atrás. Si tuviéramos registros que consultar, podríamos datar mejor cuando empezó a pelear. También se cree que Mao, de los amantes de las toxinas, lo perseguía en el incidente del centípedo, lo que significa que probablemente los amantes de las toxinas tienen información sobre él. Aizawa se frotó los ojos y luego cogió su gotero. Ronin tiene un historial con los amantes de las toxinas, sea profundo o superficial. También se observó en sus informes que Mao era extremadamente receptivo, pero nunca respondía directamente a las preguntas, recordó el informe. Era tan cursi que era fácil de recordar. Vine aquí por peleas de pandillas y drogas, pero en cambio encontré a un samurái. Algo así, creo. Un Ronin es solo un samurái sin amo, y Mao probablemente no notaría la diferencia. No sirvió de mucho, pero estas ideas podrían investigarse. Ronin surgió probablemente por algo que hicieron los Toxin Lovers, como algún delito que cometieron en aquel entonces. Si encontramos su primer enfrentamiento, podremos averiguar dónde empezó todo. Publicaré un registro para que la policía empiece a revisarlo. Gracias. Luego se marchó para presentar una solicitud. Los dos no entendieron del todo de qué hablaba Aizawa, pero sabían vagamente que tenía que ver con Ronin, Toxin Lovers y el incidente de la decapitación del pequeño Musutazu. ¿No deberíamos simplemente arrestarlo? ¿Es un justiciero?
Toshinori se rascó la cabeza. Podríamos, pero eso podría violar cualquier acuerdo que tenga con el director Nezu y cualquier delito del que lo acusemos quedará impune. Present Mic estaba más acostumbrado a tratar con justicieros, pero esto implicaba tratar con un solo justiciero. ¿Por qué paraste? Lo estabas haciendo también. Ronin lo miró, con la cabeza ligeramente ladeada. No sé, solo una sensación, ¿sabes? Se rió para restarle importancia, pero Ronin negó con la cabeza. No subestimes tus instintos, Kaminari. Te han mantenido con vida hasta ahora. Quizás te mantengan con vida un poco más si les haces caso. ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde sacaba tanta sabiduría? ¿Acaso los ancianos tenían que ir a la escuela para aprender a ser tan inteligentes, o solo los misteriosos maestros de artes marciales? Solo pensaba que algunas cosas, no sé, se estaban completando. ¿Se estaban uniendo? Ronin asintió. Esperemos que todo salga bien. Quizás si entrenas lo suficiente, tu técnica mejore. Ronin recogió sus pertenencias e hizo una reverencia. Te esperaré en la puerta. Probablemente estaré afuera. Nos vemos el lunes. Se separaron, y Ronin tomó la espada para rematarla. Mientras Kaminari lo veía alejarse dramáticamente, no pudo evitar preguntarse qué le decían sus instintos. Al ver a Ronin girar en la sala de entrenamiento, sus instintos le decían que aquello era impresionante y poderoso, pero también peligroso. Puede que Ronin no se considerara impresionante, pero ya le había advertido a Kaminari que esas técnicas podían ser poderosas pero peligrosas si se usaban mal. Regresó a casa vagando, reflexionando sobre lo que le había dictado su instinto. Solo pensaba en seguir practicando, en perfeccionar sus habilidades. 1000 repeticiones. 1.000.000. Era un idiota y un jugador. Hacía tonterías así todo el tiempo. Para un profesional como él, eso no era nada. Nada.